La leyenda del jinete sin cabeza. Hace mucho tiempo, en un pequeño pueblo, un jinete acostumbraba a dar paseos con su caballo. Esto ocurría todas las noches y la gente extrañada se preguntaba qué hacía un hombre dando paseos tan tarde. No era usual que anduviera cabalgando por ahí a última hora del día. Una noche empezó a caer una gran tormenta. Y mientras fuertes relámpagos se escuchaban retumbando en el cielo, el jinete de un momento a otro desapareció sin dejar rastro. Bienvenidos nocturnos a este Viernes de Leyenda, capítulo 18, en el cual vamos a estar hablando de una leyenda bastante conocida, debido a que hay una película muy famosa de esta. Estamos hablando nada más ni nada menos que de la leyenda del jinete sin cabeza. Vamos a hablar de sus orígenes, en qué consiste. De hecho, también vamos a hablar las diferentes versiones que tenemos de esta. Y al final también veremos si en realidad es real o es ficticia. Al terminar este viernes de leyenda también vamos a contar un relato propiamente de esta leyenda del jinete sin cabeza. Por lo tanto, acomódense, porque esto es Viernes de Leyenda capítulo 18. Y en esta ocasión te traemos la leyenda del jinete sin cabeza. Bienvenidos. Mitos y leyendas. Personajes que acechan en los diferentes países. Prepárate para escuchar las mejores leyendas urbanas. Esto es Viernes de Leyenda y hoy te traemos. Voy en este momento nocturnos a continuar leyendo el fragmento con el que he iniciado este Viernes de Leyenda, debido a que esa es una de las versiones que se cuentan del jinete sin cabeza, por lo tanto, pónganse cómodos. Con el pasar de los años, la gente se olvidó de aquel hombre solitario, hasta que un día, en una noche de tormenta similar, se empezó a escuchar de nuevo la misma cabalgata de aquel caballo y su jinete. Las personas, esperando saciar su curiosidad, se asomaron para ver de quién se trataba. De pronto se dieron cuenta de que era el mismo jinete cabalgando en su caballo. Pero lo que no sabían es que estaban a punto de llevarse todos una gran sorpresa. Al caer un fuerte rayo, este iluminó al jinete, demostrando que no tenía cabeza. La gente, al asustarse con aquella terrorífica imagen, corrió a esconderse en sus casas y desde entonces no se explican el origen de aquel jinete sin cabeza. Algunos dicen que era el espíritu de un soldado alemán que había luchado hace años en tierras norteamericanas contra tropas estadounidenses. Después de ser vencido, cuentan que se le cortó la cabeza y tras fallecer lejos de su país, nunca pudo descansar en paz, al menos no hasta que encontrara de nuevo su cabeza. Así comenzó la leyenda del jinete sin cabeza. El jinete sin cabeza es un personaje de ficción que ha sido usado como tema desde la Edad Media por parte de mitologías como la celta o la germánica, aunque su popularidad internacional aumentó gracias al relato corto de Washington Irving, La leyenda de Sleepy Hollow, escrito en 1820. Y como lo ven nocturnos, al parecer esta leyenda, al principio cuando la conté sí parece bastante real, pero también a la vez, si ustedes comienzan a investigar, es un poco ficticia, es decir, es más como un libro y de hecho también ahí está la película. Ahora bien, vamos a ver también en qué consiste esto del Sleepy Hollow o el jinete sin cabeza en español. Érase una vez, en un pueblo llamado Sleepy Hollow, un, ma- un maestro de escuela llamado Ichabod Crane. Era un hombre alto y flaco, con una nariz muy grande y unos ojos saltones. Le gustaba leer libros de fantasmas y brujas y se creía muy valiente.
Un día se enamoró de la hija del granjero más rico del pueblo, Katrina Van Tassel. Ella era muy bonita y simpática, pero también tenía muchos pretendientes. Y Chabot decidió conquistarla con sus modales y su inteligencia. Pero había un problema. El más fuerte y guapo de los pretendientes era Brom Bones, un jinete muy hábil que no le tenía miedo a nada. Brom no soportaba a Chabot y le gastaba bromas pasadas siempre que podía. Una noche, Ichabod fue invitado a una fiesta en la granja de los Van Tassel. Allí bailó con Katrina, comió muchos dulces y pasteles y se sintió muy feliz, pero también escuchó muchas historias de terror que le contaron los demás invitados. La más escalofriante era la del jinete sin cabeza, un soldado que había perdido su cabeza en una batalla y que ahora cabalgaba por el bosque buscando una nueva. Ichabod no quería creer en esas historias, pero se puso muy nervioso cuando tuvo que volver a su casa solo, de noche, por el camino del bosque. Se imaginaba que veía sombras y oía ruidos extraños. De pronto, se encontró con un caballo negro, enorme, montado por un jinete sin cabeza. Y Chabot se asustó tanto que echó a correr con su caballo, pero el jinete lo perseguía sin parar. Llegaron a un puente sobre un río, donde se decía que el jinete no podía pasar, y Chabot pensó que estaba a salvo, pero entonces el jinete lanzó su cabeza hacia él, y Chabot gritó y cayó al suelo. Al día siguiente, unos campesinos encontraron el sombrero de Ichabod y una calabaza rota junto al puente. No había rastro del maestro ni del jinete. Algunos pensaron que el jinete se lo había llevado, otros que Ichabod había huido del pueblo por miedo. Lo cierto es que nadie volvió a verlo nunca más. Katrina se casó con Brown Bones, que siempre sonreía cuando alguien mencionaba la historia del jinete sin cabeza. ¿Sería él el que se había disfrazado para asustar a Ichabod? Nadie lo sabía con seguridad, pero todos coincidían en que era una buena historia para contar en las noches de Halloween. Qué interesante este relato, esto que hemos escuchado nocturnos. Es como les digo, al parecer con lo que empezamos el viernes de leyenda es bastante como la leyenda básica del jinete sin cabeza, donde este vaga buscando su cabeza. Y qué triste lo que le pasó también a este muchacho con respecto a esa noche, porque desapareció y más si fue una broma, imagínense. Al final me gustaría también que ustedes en los comentarios me dejaran también sus opiniones con respecto a esto. ¿En realidad habrá sido el jinete sin cabeza o fue el otro pretendiente el que le jugó una mala pasada y a lo mejor del susto terminó falleciendo? Ahora bien, vámonos a la mitología irlandesa nocturnos. Recuerden que esta leyenda viene más del lado de Europa y aún así se extendió por todo el mundo, llegando hasta América y a toda América Latina. La mitología irlandesa, uno de los primeros referentes se encuentra en el Dullahan irlandés o Dullahan, perteneciente al reino de hadas irlandeses, y existiría una que es particularmente activa. En los condados de Sligo y Down es una criatura sin cabeza, por lo general montado en un caballo negro, llevando la cabeza bajo su brazo derecho, con una horrible sonrisa de oreja a oreja y con ojos pequeños y negros. Se dice que cerca de la medianoche, en días de fiesta o noches de banquete, este jinete salvaje puede ser observado en la oscuridad de los campos irlandeses, portando su cabeza que brilla intensamente con la fosforescencia de la materia
en putrefacción y que usa a modo de linterna. El Dullahan dice un nombre y es ese el momento en que la persona nombrada muere inmediatamente. Hay otras versiones que le describen transportando un carro negro, aunque la más llamativa es la de un cuento escocés que habla de un jinete sin cabeza de nombre Ewan, decapitado en una batalla entre clanes en la cañada Cainini, en la isla de Mull. Su muerte le negó cualquier posibilidad de llegar a ser un buen jefe, y tanto él como su caballo con, se aparecían con su cabeza en las proximidades de la zona en que murió. Sir Gawain y el Caballero Verde es un poema inglés de la Edad Media que trata esta leyenda, hablando del mito de la decapitación. Bastante increíble, Nocturnos, las diferentes versiones que se tienen, y al parecer esta leyenda parece que es ficción, pero por lo que hemos escuchado pareciera también ser real, la verdad. Es decir, yo creo que vamos a irnos más a fondo y posiblemente vamos a dedicarle un viernes de leyenda al Dullahan, que me parece bastante interesante, que a lo mejor ha de ser este mismo personaje, el jinete sin cabeza, pero con otro nombre. E incluso puede ser hasta más peligroso. Ahora bien, escuchemos la mitología germánica. Las primeras referencias en la mitología germánica comienzan con las leyendas de los hermanos Grimm, que narran dos cuentos populares alemanes sobre un jinete sin cabeza. El primer cuento se sitúa cerca de Dresde, en Sajonia. En esta historia, una mujer sale temprano de su casa una mañana, en domingo, para recoger bellotas en un bosque cercano, conocido como Aguas Perdidas. Al llegar al lugar, oye un cuerno de caza que ignora. Cuando vuelve a escucharlo, se gira y se encuentra ante sí a un hombre sin cabeza con un abrigo largo y gris, a lomos de un caballo de idéntico color. El segundo cuento se sitúa en Brunswick, en la Baja Sajonia, donde el jinete sin cabeza es llamado el cazador salvaje, que sopla un cuerno con el fin de advertirlo a los cazadores de no viajar ni cazar al día siguiente, a manera de premonición sobre un accidente a evitar. En algunas versiones alemanas del jinete sin cabeza, el sujeto busca a los autores de crímenes capitales. En otros, el propio jinete porta consigo una jauría de fieros perros negros con lenguas de fuego. Ahora bien, la popularidad en Estados Unidos y Washington Irving. El jinete sin cabeza es un personaje ficticio de la novela corta La leyenda de Sleepy Hollow, del escritor estadounidense Washington Irving. La historia comienza en una pequeña población del estado de Nueva York, llamada Sleepy Hollow, durante los años de la Guerra de la Independencia Americana. El folclore tradicional sostiene la historia de que el jinete sin cabeza era un mercenario hessiano asesinado durante la batalla de White Plains. Fue decapitado por el certero disparo de una bola de cañón que le destrozó la cabeza, que quedó desperdigada por el campo de batalla. Su cuerpo fue recogido por sus compañeros de batallón y enterrado en el viejo cementerio de la iglesia holandesa de Sleepy Hollow, de la que cada noche de difuntos se levanta como un fantasma malévolo, furioso, en busca de su cabeza amputada. Qué interesante, la verdad, qué curioso, Nocturnos, como esta leyenda no solamente en Europa, sino también me sorprende, la verdad, que tenga también raíces acá en Nueva York. De recordar que también yo estoy acá en Nueva York, en Brooklyn. Y ¿ustedes qué piensan? ¿Será real o en realidad es solamente una leyenda ficticia? Debido a que todos creo que hemos visto la película del jinete sin cabeza, una de las mejores que existen en el cine del terror. Así que, Nocturnos, a continuación vamos a pasar a lo que es el relato con respecto al jinete sin cabeza.
Relato tomado del libro Historias que no deben morir. El jinete sin cabeza. Mi esposa y yo salimos de nuestro ranchito para ir a visitar a mi tío, que vivía cerca de San Diego. En nuestro carretón, alado por 2 mulas, viajamos todo el día. Seguimos adelante, aún después de que el sol ya había caído, buscando un lugar para acampar por la noche. Vimos una lumbre a lo lejos. Le dije a mi esposa: creo que nos estamos acercando a la Laguna del Muerto. Me da gusto que haya gente allá. Me siento más seguro así que si estuviéramos solos. Pues, entre más nos acercábamos a la laguna, más se bajaban las llamas del fuego. Y cuando llegamos, nada más quedaban las brasas. No había nadie, ni se veían huellas en el suelo. Esto del fuego apagado me molestaba un poco, pero no quise decir nada a mi señora para no asustarla. Decidimos campar allá mismo, abajo de un enorme encino. Era ya demasiado oscuro para seguir adelante. Sacamos del carretón lo que necesitábamos para la noche. Eché leña encima de las brasas y prendió la lumbre de vuelta. Al momento en que se levantaron las llamas, empezamos a oír un caballo que venía a galope a lo lejos. Venía hacia nosotros más y más aprisa. Oímos las ramas que se quebraban y entonces fuimos testigos de la cosa más espantosa. Enfrente de nosotros, un caballo alto, gris, corriendo a toda velocidad. Montado sobre el caballo, un jinete sin cabeza. Lo vimos tan claramente como le veo a usted en este momento. Al pasar enfrente de nosotros, clavó sus espuelas a los lados del animal. Mi mujer se desmayó en ese momento del susto. El jinete siguió hacia la laguna. El caballo corrió encima del agua como si hubiera sido cemento. Todavía pude oír el ruido de los cascos del animal al otro lado de la laguna. De repente se paró el ruido. Al mismo tiempo se apagó el fuego enfrente de mí. Como la luna ya había salido de entre las nubes, decidí dejar aquel lugar inmediatamente y buscar otro sitio para pasar la noche. Antes de irme, sí, marqué aquel lugar con trapos que colgué en las ramas del encino. Al día siguiente, al llegar a la casa del tío, le contamos naturalmente lo que nos había asustado tanto la noche de antes o la noche anterior. Mi tío sonrió como si supiera muy bien de lo que se trataba. Bueno, dijo él, estaban al lado de la Laguna del Muerto, ¿verdad? He oído muchos rumores tocantes de ese lugar. Dicen que hace muchos años se juntaron 4 propietarios de rancho para ver quién tenía el mejor caballo. Cada uno de los hombres estaba convencido que su caballo ganaría. Tan seguros estaban que apostaron todo lo que tenían: dinero, ranchos y ganado. El señor Dixon tenía un caballo gris, alto y poderoso, que se llamaba Hércules. Pues Hércules ganó la carrera con tanta facilidad que los otros hombres, humillados, se enojaron y no solamente rehusaron pagar sus apuestas, sino que se echaron encima de él y le mataron con un machete, cortándole así la cabeza. Desde entonces, se dice que el señor Dixon y Hércules vuelven a correr de nuevo la misma carrera todas las noches. Luego que terminó mi tío, salimos, él y yo, para la Laguna del Muerto y volvimos al lugar exacto, al lado de la laguna.
y ni siquiera una huella en el suelo. Aún en el lodo, al lado de la laguna, no quedaba nada del fuego, ni brasas, ni cenizas. Aún los trapos que yo había dejado en las ramas incluso habían desaparecido. Y es así, nocturnos, como damos por finalizado este Viernes de Leyenda, capítulo 18. Esta leyenda, esta historia que hemos leído ahora mismo, este relato bastante interesante que tiene que ver con el señor Dixon, y también el narrador cuenta que a él se le apareció el jinete sin cabeza en la Laguna del Muerto, no muy lejos de San Diego. Nocturnos, si ustedes conocen a alguien que haya tenido un encuentro con el jinete sin cabeza, pueden dejarlo aquí en los comentarios o también enviar al correo electrónico. De antemano, gracias por acompañarme. No olviden darle me gusta, compartir y también comentar. Gracias, nocturnos, y si no están suscritos al canal, por favor suscríbanse. Nos vemos, hasta la próxima.